Arrojada al frío congelante, con nada más que la ropa puesta, el mundo de Sofía se había desmoronado en traición. Creyó que moriría allí, sola, un final brutal para una vida ya herida. Pero, en el umbral del fin, apareció un hombre. Su propuesta indecente. Al mismo tiempo, sentencia y salvación. Él ofreció un techo a cambio de su cuerpo. Un pacto primitivo de 3 días, destinado a cambiarlo todo. Lo que él ignoraba es que, al intentar usarla, acabaría por encontrar su propia alma perdida. El viento de la sierra, un animal hambriento, mordía la piel de Sofía con dientes de hielo. Cada paso en la nieve profunda era un esfuerzo monumental, pura terquedad contra el destino cruel que Armando Salazar, su padrastro, le había impuesto. Las palabras de Armando resonaban, más frías que la nevada. Esta casa es mía ahora. Tu madre se fue. Tú no eres nada para mí, desaparece. Él la empujó hacia afuera como quien desecha basura, sus ojos brillando con una codicia cruel. Con un abrigo delgado, ropa inadecuada y botas ya empapadas, la humedad le subía por las piernas como un veneno helado. El sol había desaparecido horas atrás, sustituido por un cielo gris y opresor que solo prometía más nieve. Sofía no tenía a dónde ir. Valle Escondido, kilómetros más abajo, era una promesa imposible en aquella tormenta. Estaba completamente sola. Sus amigos, todos conocidos de la familia, habían elegido el lado de Armando. El hombre encantador y manipulador que había seducido a su madre y ahora le había robado todo. Una bola de hielo en el estómago, la desesperación, dedos de los pies y manos entumecidos en los guantes delgados. El temblor que la sacudía no venía solo del frío, sino de un miedo puro, primitivo, morir. La palabra era un susurro frío, morir congelada, y nadie lo sabría. Armando contaría su versión, una chica ingrata, salvaje, que huyó, y le creerían. Él era maestro en manipular la verdad. Lágrimas se congelaron en sus pestañas, agujas de hielo picando la piel. Tropezó con una raíz oculta bajo la nieve y cayó con fuerza. El impacto le arrancó el último aliento. Quedarse allí era tentador. La nieve, una invitación suave para solo cerrar los ojos y dejar que el dolor se fuera. No, susurró al viento, la voz ronca. No le daré ese gusto. Con un esfuerzo que le desgarró los músculos, se levantó apoyándose en un pino cubierto de nieve. Fue entonces que vio un humo tenue, casi invisible en el cielo gris, subiendo entre los árboles densos, y justo debajo, un brillo amarillo, tembloroso, una luz, una cabaña. La esperanza irrumpió, una ola de calor que la hizo llorar de alivio. Era una oportunidad, mínima que fuera. Con el último vestigio de fuerza, se arrastró en esa dirección, usando los árboles como apoyo. El cuerpo gritaba en protesta. A cada paso la luz se hacía más nítida. La silueta de la pequeña construcción de madera se definía. En la veranda, sus piernas cedieron. Cayó de rodillas en la madera cubierta de nieve y usó la mano entumecida para golpear la puerta. 1, 2, 3 golpes débiles. Ningún sonido. El pánico regresó, helado y sofocante. Golpeó con más fuerza. «Por favor», imploró, la voz quebrada. «¡Ayuda!». El pesado cerrojo se arrastró por dentro y Sofía contuvo la respiración. La puerta rechinó, revelando una silueta que llenaba el umbral. Un gigante, hombros tan anchos como la puerta. Barba tupida y oscura cubría parte de su rostro, ojos profundos la evaluaban con una feroz intensidad. Sin sorpresa, solo irritación. Camisa de franela, mangas remangadas, brazos gruesos y velludos. El calor de la cabaña era la salvación que Sofía jamás había sentido. «¿Qué quieres?». Su voz, un trueno grave y áspero, como piedras rodando. Sofía intentó hablar, pero sus labios congelados apenas se movían. «Frío. Tengo frío». Fue todo antes de que la oscuridad la envolviera, desplomándose en el umbral. Sintió unos brazos increíblemente fuertes levantarla, sin peso alguno. La conciencia regresó en oleadas. Primero, el calor. Un glorioso abrazo que penetraba los huesos. Envuelta en lana áspera, escuchaba el crepitar del fuego. Abrió los ojos despacio.
recostada en un sofá rústico de cuero, frente a una gran chimenea de piedra, las llamas danzando. La cabaña, una habitación espaciosa y sencilla, cocina pequeña, mesa de madera maciza, una cama grande. Todo en madera oscura, obra de manos fuertes. Leña quemándose y café llenaban el aire. Fue entonces que lo notó. El hombre de la montaña la observaba desde la mesa, taza de metal en sus manos callosas, los ojos aún intensos. «Estás viva», constató sin cuestionar. Su voz, un estruendo menos hostil. Sofía se sentó, la manta deslizándose. Botas y calcetines mojados habían desaparecido. Pies descalzos, extrañamente cálidos. Él los había calentado al fuego. «Gracias», su voz ronca. «Salvaste mi vida». Él bebió, los ojos fijos. «Aún no. Afuera la tormenta empeora. Te habrías convertido en hielo hasta el amanecer». Pragmatismo seco, sin gentileza, solo hechos. «¿Quién eres? ¿Qué haces en mi montaña, en la peor nevada del año?» «Expulsada». La vergüenza la golpeó. «Mi padrastro me echó». El hombre solo la miraba, el rostro impenetrable bajo la barba. El silencio se estiró, lleno del crepitar del fuego. Sofía sintió la urgencia de llenar el vacío, de explicarse. «Mi madre murió. Me dejó la casa a mí, pero él falsificó los papeles. Hoy la orden de desalojo. No tengo a dónde ir». El sonido patético de su propia voz la asqueó, pero era la verdad. Él se irguió, su estatura más imponente. De la cocina trajo otra taza de café humeante, poniéndola en la mesa de centro. «Bebe, tienes frío». Manos temblorosas tomaron la taza. El calor conforta. El café fuerte, amargo, despertó sus sentidos. «¿Cuál es tu nombre?», él preguntó, volviendo a la silla. «Sofía». «Yo soy Julián», el nombre, pronunciado como una roca, sólido e inmóvil. La energía del café regresaba, pero con ella, la dura realidad. Sofía estaba en la cabaña de un extraño, un gigante intimidante, en medio de la nada. Había sobrevivido a la tormenta, pero ¿qué peligro le aguardaba allí? Julián rompió el silencio. «No tienes que tener miedo. No voy a lastimarte». Palabras directas, extrañamente tranquilizadoras. Pero el aviso llegó. «No puedo darte refugio gratis, nada en esta vida es gratis». El corazón de Sofía se hundió, sin dinero, sin nada. «Puedo trabajar», se apresuró ella, «cocinar, limpiar, cortar leña, lo que sea necesario». Julián soltó una risa gutural sin humor. «Me he cuidado solo por años. No necesito una empleada». Se inclinó, su mirada fija, primitiva y sombría. Una evaluación cruda que la desnudó incluso bajo la manta. Entonces, sus palabras la golpearon como un puñetazo. «Necesitas un techo. Yo necesito amor. La soledad es una bestia aquí, y la mía está hambrienta. Ven, y te usaré por 3 días». Sofía se atragantó con el café. La taza casi se le resbaló. Impactada, apenas podía procesar lo que había escuchado. Crudo, brutalmente honesto. Sin coqueteo, solo una transacción fría. El terror de la nieve regresó. «¿Qué?», susurró ella con voz temblorosa. Él prosiguió, tranquilo y firme, chocante. «No voy a forzarte. Es una oferta, refugio, comida, protección de la tormenta, que durará unos 3 días, quizá más. En ese tiempo te quedas conmigo, en mi cama. Me calientas, calmas mi necesidad. Al final, estarás libre, simple». «¿Simple?», la palabra resonó. La humillación y el pavor incendiaron su rostro. Por la ventana, la oscuridad giraba. El aullido del viento, banda sonora de la pesadilla. Salir era muerte segura. Quedarse, vender lo único que le quedaba. Su cuerpo, su orgullo, su dignidad. Lágrimas de furia e impotencia brotaron. «Eres un monstruo», escupió, la voz cargada de veneno. Él no parpadeó. «No, soy un hombre. Solo desde hace demasiados años. Tú eres una mujer al borde de la muerte. Ofrezco la vida. El precio es tu cuerpo. Un intercambio justo, dadas las circunstancias». «¿Justo?». La palabra era un insulto, pero en el fondo, una voz fría le susurraba. Él tenía razón.
¿Qué valor tendría la dignidad para un cadáver congelado? Armando ya le había quitado la casa, el futuro, la seguridad. ¿Qué era una pérdida más? Pensó en su madre, en la fuerza de ella y en la vergüenza. Su madre estaba muerta, incapaz de protegerla. Sofía necesitaba protegerse, sola. La única forma, sobrevivir. Secó las lágrimas con un gesto desafiante. Levantó el mentón, encarando los ojos sombríos de Julián. Si aceptaba, sería en sus propios términos, frágiles como fueran. 3 días, dijo ella a voz firme. Solo 3, y prometes no hacerme daño. Por primera vez una expresión diferente, quizá respeto, cruzó su rostro. Asintió lento. Doy mi palabra. Nunca la he roto. Nunca he lastimado a una mujer en la vida. No empezaré contigo. Te usaré, sí, pero no te heriré. Usar. Acepto. La palabra estremeció en ella, pero fue dicha, sellando el pacto más sombrío de su vida. El aire de la cabaña pareció densificarse, pesado con el acuerdo. Julián se levantó caminando hacia la cocina. Debes tener hambre, dijo, su voz regresando a un tono práctico, como si negociaran leña. El vapor de un caldo de res y verduras perfumó el ambiente, un olor delicioso que hizo el estómago de Sofía rugir fuerte y sin disimulo. Sirvió 2 tazones llenos con pan rústico. Comieron en silencio. El caldo, caliente y sabroso, era lo mejor que Sofía había probado jamás. Cada cucharada, una bendición. El calor de la comida y del fuego comenzó a derretir el hielo en sus venas. Ella lo observó. Comía con eficiencia enfocada, sin movimientos perdidos. Había un código de honor en sus palabras, por más brutales que fueran. Él no manipuló, ofreció la verdad desnuda. Una integridad extraña, muy diferente de las sonrisas falsas y las promesas vacías de Armando Salazar. ¿Por qué vives aquí solo? Sofía se atrevió a preguntar, la curiosidad superando el miedo. Él se limpió la boca. Me gusta el silencio, la gente complica, la soledad. Tú misma lo dijiste. Hasta el silencio puede volverse demasiado ruidoso, a veces. Había una profundidad en su voz, un dolor antiguo que no intentó esconder. Llega un momento en que uno necesita sentir otra respiración en la oscuridad, solo para saber que no somos los únicos fantasmas en la montaña. Las palabras la golpearon de forma inesperada. Fantasmas en la montaña. Ella también se sentía un fantasma, atormentada a la deriva. Quizás eran más parecidos de lo que imaginaba. Terminada la comida, él lavó los tazones en el fregadero bombeando agua. Los músculos de su espalda se movían bajo la franela, revelando a la criatura fuerte y autosuficiente de aquel lugar salvaje. Afuera, la nevada aullaba como un lobo herido, y la oscuridad era total. La tensión en la cabaña aumentaba a cada minuto. El momento estaba cerca. El corazón de Sofía martilleaba. Una mezcla de miedo y una extraña anticipación que la avergonzaba. Es hora de dormir. La voz grave de Julián rompió el silencio. Sin mirarla, él fue hasta la gran cama cubierta por pieles y un edredón pesado, apartando las sábanas. Él se volteó, sus ojos encontrando los de ella. «Puedes usar el baño primero», señaló una pequeña puerta antes desapercibida. «Y ponte esto, será más cómodo». De un baúl de madera, sacó una camisa de franela limpia arrojándola al sofá. Sofía la tomó sintiendo la tela gruesa y suave. En el pequeño baño, un inodoro químico y un lavabo. Ella lavó su rostro, encarando su reflejo pálido y asustado. «Puedes hacerlo», susurró para sí misma. «Es solo un cuerpo. Sobrevive». Se quitó la ropa húmeda y se puso la camisa de él. Enorme, alcanzándole hasta la mitad de los muslos, traía el olor de él, humo de pino y almizcle masculino. Era extrañamente reconfortante. Con el corazón latiéndole en las costillas, ella salió. Julián ya estaba en la cama, sin camisa, solo en pantalones. El pecho ancho, cubierto por un tapiz de vello oscuro, tenía los músculos definidos por la luz parpadeante del fuego. La presencia de él era la de una montaña, intimidadora, poderosa. Cuando levantó las cobijas, la invitación silenciosa era casi una sentencia.
Sofía se movió lentamente, cada paso un camino al patíbulo. Se deslizó hacia el otro lado de la cama, sintiendo el calor del cuerpo de él alcanzarla incluso a 1 metro de distancia. Se acostó de espaldas, rígida, los ojos fijos en el techo. Él se movió. Ella se estremeció, pero él solo extendió la mano, apagó la lámpara y la habitación se sumergió en la penumbra, salvada por el brillo anaranjado de las brasas en la chimenea. El silencio se instaló, roto solo por el viento de afuera y la cadencia de sus respiraciones. No tiemble. La voz venida de la oscuridad era sorprendentemente suave. Dije que no voy a lastimarla. El colchón se hundió. Él se acercó. No la agarró. En cambio, su mano grande y áspera buscó la de ella. Los dedos, cálidos y fuertes, se envolvieron en los suyos con una firmeza protectora. Fue un gesto de dulzura tan inesperado que desarmó todos sus miedos. Él se giró para mirarla, la presencia masiva ahora a su lado. «Solo quiero sentir que hay alguien aquí», susurró él, la voz cargada con años de soledad. Y entonces la atrajo hacia sí. Su brazo firme rodeó su cintura, acunándola contra el cuerpo cálido y sólido. Sofía hundió el rostro en el pecho de él, el olor a pino y hombre envolviéndola por completo. Aún había tensión, pero el miedo cedía paso a algo complejo. Él era tan cálido, tan real. No la besó, no intentó desnudarla, solo la sostuvo. Los dedos grandes acariciaban sus cabellos, un gesto paternal, tan reconfortante que una lágrima solitaria rodó. «Relájese», él murmuró en su cabello. «Solo respire». Ella respiró. Por primera vez en días, el aire llenó sus pulmones sin el peso aplastante del pánico. Se sintió segura. La contradicción era alucinante. El hombre del pacto humillante era ahora su refugio más seguro en años. El cansancio la dominó, el peso de los últimos días derrumbándose. Acunada por el gigante, mecida por el aullido del viento y el lento palpitar del corazón de él, Sofía se durmió. Despertó en medio de la noche con una sensación diferente. El fuego se reducía a brasas moribundas, el viento se calmaba. Julián aún la envolvía, pero estaba despierto. La tensión en su cuerpo era palpable. Él la observaba en la oscuridad. La mano que acariciaba el cabello ahora trazaba suavemente su mandíbula con el pulgar. Sofía. El nombre, en su voz profunda, sonó como una plegaria. Él se inclinó, el rostro barbudo rozando el de ella. El olor de él era embriagador. Ella esperaba un beso de fuerza, el hambre que él había descrito. Pero su primer toque fue suave, titubeante. Una pregunta. Sin pensar, sin dudar, Sofía respondió. Inclinó la cabeza, profundizando el beso, abriéndose. La dulzura de él se esfumó, dando paso a la pasión contenida que burbujeaba bajo la superficie. El beso se volvió profundo, hambriento. Las manos de él se movieron, explorando, mapeando sus curvas bajo la tela de la camisa. Una ola de calor se extendió, una respuesta inesperada, un deseo que la chocó. Sus manos buscaron su pecho, sus hombros anchos, los músculos duros bajo la piel. Aferrada a él, el mundo se disolvió en pura sensación. Las palabras «voy a usarte» resonaban en su mente, pero aquello no se sentía como ser usada. Se sentía como ser deseada, ser vista. En la montaña aislada, dos extraños, sellados por un pacto desesperado, hallaron consuelo en los brazos uno del otro. Él se quitó la camisa. El aire frío pronto cedió al calor de sus cuerpos. Su barba rozó la piel de Sofía, erizándola. Besos descendían por el cuello, los hombros, dejando un rastro de fuego. «Eres hermosa», murmuró él. Palabras simples, cargadas de sinceridad, derribaron las últimas barreras de Sofía. La noche fue una tormenta de pasión, salvaje como la nevada, pero, en el torbellino, la ternura la sorprendió. El toque firme en su rostro, la mirada de él buscando su alma en la oscuridad. Al final no se separaron, permanecieron entrelazados, sudorosos, jadeantes, cuerpos aún conectados. Él la sujetaba firme,
como si temiera perderla. Por primera vez, Sofía no se sentía sola. El pacto había terminado, pero algo fundamental, peligroso e innegable nacía entre ellos, tan cierto como la nieve allá afuera. El amanecer clareó, grisáceo y difuso. La tormenta, ahora menos furiosa, persistía. Sofía despertó, dolorida de una manera extrañamente buena. Sola en la cama, el lado de Julián vacío, pero aún tibio. El olor a café de olla y tocino ya dominaba la cabaña. En la cocina él estaba de espaldas, solo con pantalones, friendo tocino. «Buenos días», dijo sin volverse. «¿Dormiste bien?» La normalidad de la pregunta desarmó a Sofía. «Sí», respondió ella, la voz ronca. «Hice café y hay comida». Él sirvió tocino con huevos, le lanzó la camisa de franela. «Vístete y ven a comer». El amante de la noche había desaparecido, sustituido por el práctico hombre de la montaña. El desayuno fue un silencio incómodo. ¿Qué decir al hombre que, en un pacto por albergue, se había convertido en su amante más intenso? Sofía arriesgó una mirada. Él comía concentrado, pero una suavidad nueva envolvía sus ojos. «Gracias por el café», murmuró ella. Él la encaró. «Parte del acuerdo. Comida, albergue, protección», dijo, quizás a sí mismo. Pero sus ojos, fijos en el rostro de ella, parecían memorizarla. «¿Me tienes miedo, Sofía?» La pregunta la tomó desprevenida. Ayer, sí sonaría obvio. Hoy no. «No, no te tengo». Una sonrisa sutil, casi invisible bajo la barba, rozó sus labios. Después del café, él se puso camisa y abrigo. «Voy a revisar los animales, a cortar leña. No salgas, es peligroso. Visibilidad casi nula». Tomó un rifle de la pared. Un escalofrío la recorrió. Él lo notó. «Lobos», explicó. «Se ponen atrevidos con nieve pesada». Con su partida, la cabaña pareció vasta, vacía. Inquieta, Sofía detestaba la inercia. Un pequeño montón de su ropa, antes húmeda, ahora reposaba seca junto a la chimenea. Sofía Acosta se la puso, sintiéndose, por fin, un poco más dueña de sí. Comenzó entonces a reordenar el espacio. Trastes lavados, la cama tendida, el suelo barrido. Cada gesto, por pequeño que fuera, aliviaba el peso de la inutilidad, de la sensación de estar solo a la deriva. Mientras sus movimientos limpiaban el ambiente, sus ojos exploraban cada detalle, como si develaran un misterio silencioso. Un estante exhibía guías de supervivencia y algunas novelas clásicas de lomos gastados. Pero fue en la mesita de noche, junto a la cama, donde un objeto en particular capturó su atención. Una única foto, boca abajo. Una fuerza irresistible guió sus dedos hacia aquel portarretrato de madera. Con las manos temblorosas lo levantó, revelando una imagen antigua y descolorida. Allí, un Julián Mendoza más joven, sin la barba que hoy lo cubría, tenía el rostro franco, casi feliz. A su lado una mujer de largos cabellos rubios y en sus brazos un bebé envuelto. Una familia. El corazón de Sofía Acosta dio un doloroso vuelco. Era la pieza que faltaba, la fuente inagotable del dolor que ella ya había presentido en sus ojos. Su soledad, ella ahora comprendía, no era una elección, sino la cicatriz profunda de una pérdida irremediable. El sonido repentino de la puerta hizo a Sofía Acosta dar un brinco. En un reflejo, la foto volvió a su lugar, volteada, mientras ella giraba, el corazón martillando contra sus costillas. Julián Mendoza irrumpió, cubierto de nieve y leña. Descargó la madera con un golpe sordo. Sus ojos fueron de la mesita a la palidez del rostro de Sofía Acosta. Él lo supo. La máscara, antes momentáneamente suspendida, se desplomó, sellando su semblante. «No toques mis cosas». Su voz, baja y peligrosa, aplastó cualquier vestigio de calidez en el ambiente. El segundo día del pacto apenas había comenzado, y la frágil conexión forjada la noche anterior se hacía añicos. El hielo en su tono cortó el aire como una cuchilla, más fuerte y frío que antes. La sangre pareció abandonar el rostro de Sofía Acosta. «Lo siento», tartamudeó, dando un paso incierto hacia atrás. Estaba acomodando y se cayó. Solo la levanté. La mentira sonó débil, vacía incluso para sus propios oídos.
La verdad era que la curiosidad la había dominado y la vergüenza la consumía. Los ojos de Julián Mendoza se estrecharon, perforándola. «No me mientas», gruñó, la voz vibrando con furia contenida. «Querías saber, ¿no es así? ¿Qué hace un animal como yo con un portarretrato? ¿Desenmascarar el misterio del hombre de la sierra?» Empezó a caminar lentamente hacia ella, cada paso pesado haciendo gemir el entarimado de madera. Parecía aún más grande, una fuerza de la naturaleza sombría e impredecible. Sofía Acosta se encogió, pero se forzó a permanecer inmóvil. «Pues bien, ahora lo sabes». Se detuvo a centímetros de ella, obligándola a alzar la barbilla para mirarlo. «Tuve una vida, una esposa, un hijo. Fui un hombre, antes de convertirme en esto». Su gesto amplio lo abarcaba a él mismo y la soledad de la cabaña. Ellos se fueron, murieron en esta misma sierra. ¿Satisfecha? La crueldad en sus palabras era un arma afilada, hecha para herir, para alejarla. Pero, detrás de la rabia, Sofía percibió el dolor crudo, una herida tan profunda que quizás nunca cicatrizaría. En lugar de miedo, una ola abrumadora de compasión la inundó. No retrocedió. En cambio, encontró su voz, firme. «No, Julián, no estoy satisfecha. Estoy terriblemente triste por ti». La sinceridad en su tono lo golpeó de lleno. La furia en sus ojos vaciló por un instante, sustituida por una confusión vulnerable, antes de que la máscara de dureza volviera a caer en su lugar. «No necesito tu lástima», rugió dándole la espalda. «El trato sigue. Faltan 2 días. No lo olvides. No eres una invitada, eres mi alivio. Y no toques mis cosas». La puerta se cerró con un golpe. Sofía se quedó sola, rehén del silencio, acechada por el fantasma de una familia y un corazón roto. El día se arrastró tenso. Horas después, Julián apareció con olor a nieve y esfuerzo. Sin una palabra trabajó. Reparó la raqueta, afiló el hacha, preparó la cena. Una eficiencia sombría. Sofía intentó ayudar, pero fue repelida con un gesto. Se sentía un espectro, su presencia ignorada. La segunda noche se impuso. La segunda, entrega. El miedo regresaba, transformado. No era el daño físico, sino el abismo insondable que él había cavado entre ellos. Tras la cena muda, Julián fue a la cama, recostándose de espaldas, mirando el techo. Una orden silenciosa. Sofía respiró hondo, el corazón desbocado. Se acostó a su lado, tan distante como el colchón permitía, el cuerpo tenso. Estatuas en la oscuridad, escuchando el crepitar de las brasas y el aullido del viento. «Voltéate». La voz áspera cortó la oscuridad. Sofía obedeció. Él se inclinó, el cuerpo macizo cerniéndose. De ella emanaba una rabia y un dolor brutales. Las manos de él agarraron sus hombros, sin ternura, con urgencia violenta. Los labios se encontraron en un beso sin delicadeza, hambriento, desesperado, punitivo. Una posesión, un recordatorio brutal del pacto que los unía. La aspereza clamaba por resistencia, pero al vislumbrar el dolor en sus ojos, una parte de ella comprendió. Él no la castigaba a ella, sino a sí mismo. Usaba lo físico para anular el dolor emocional, para sentirse vivo entre espectros. En un instante de claridad aterradora, Sofía percibió. Ella también ansiaba aquello. Algo crudo y real, capaz de borrar a Armando, de silenciar el miedo y la soledad. Ella cedió respondiendo con igual ferocidad. Sus manos agarraron el pecho de él, tirándolo hacia sí. No sería víctima, sería rendición mutua. Un gemido gutural escapó de Julián, sorpresa y deseo al unísono. El beso se transmutó. La rabia se desvanecía en la urgencia de una necesidad cruda. Sus manos soltaron los hombros, se deslizaron. Una se enredó en el cabello de ella, ladeándole la cabeza. La otra delineó su cadera. «¿Es solo esto lo que quieres de mí?». Ella susurró, buscando aire. «¿Usar mi cuerpo para olvidar? ¿Es todo lo que puedo tener?». La voz ronca de él respondió, y su boca silenció cualquier otra pregunta.
Aquella pasión fue un incendio salvaje, consumidor. No hicieron el amor. Chocaron como tempestades, buscando refugio, un abrigo que ninguno sabía pedir. Primitivo, desesperado, brutalmente íntimo. En el resquicio, enredados y jadeantes, el agotamiento físico abrió una grieta en las armaduras emocionales. Fue Sofía quien rompió el silencio. ¿Qué les pasó a ellos? Sofía esperó. El silencio denso se hizo. La batalla interna de Julián lo consumía. Cerrarse o rebelarse. Una avalancha. Él finalmente susurró. La palabra arrancada. 5 años atrás. La nieve estaba inestable. Él le avisó a Silvia, su esposa, que no llevara al niño, Mateo, hasta la abuela. Ella era terca, juzgando conocer la montaña como él. Su voz monótona, sin emoción, narraba la historia de un extraño. Yo cazaba cuando escuché el estruendo. Parecía el fin del mundo. Corrió. Cavó por horas, sus manos sangrando. Los encontró, pero era tarde. Se detuvo. El peso de la tragedia inundó la cabaña. Sofía sintió lágrimas silenciosas resbalar. No dijo, lo siento. Las palabras serían inútiles. En su lugar, ella posó la mano sobre el corazón de él, sintiendo el latido fuerte y constante. Un músculo le tensó la mandíbula. Él se giró, hundiendo el rostro en la curva de su cuello. El gigante, antes piedra y furia, temblaba en sus brazos liberando sollozos contenidos. Sofía solo lo sostuvo, acariciándole la espalda, absorbiendo el dolor, su único consuelo, la presencia silenciosa. En aquella segunda noche del pacto, algo irrevocable se estableció. El acuerdo de cuerpos se disolvió en comunión de almas heridas. En el tercer y último día, el aire de la cabaña había cambiado. La tensión disipada, sustituida por una calma frágil y tierna. Julián, como siempre, despertó primero, pero no se levantó de la cama. Permaneció acostado, observándola en la pálida luz. Cuando Sofía abrió los ojos, su mirada suave y pensativa ya la encontraba. «Buenos días», dijo él, con la voz más profunda y suave que ella jamás había oído. «Buenos días», ella respondió. Una sonrisa leve le afloró en los labios. Él le apartó un mechón de cabello del rostro, sus dedos deteniéndose en la mejilla. «Tu piel es tan suave», murmuró, como si fuera un descubrimiento. «Y tus labios, cuando sonríes, piden ser besados». Sofía se sonrojó, un calor extendiéndose. «Entonces, ¿por qué no los besas?», susurró atrevida. No necesitó más invitación. Él se inclinó y la besó. Fue un beso diferente. Lento, tierno, lleno de una admiración y un cariño que la dejaron sin aliento. Sus labios se movieron sobre los de ella con una delicadeza que desmentía su fuerza, explorando, saboreando. Sus manos subieron al rostro barbudo, perdiéndose en la aspereza de la barba, atrayéndolo más cerca. «Quédate un poco más», murmuró él contra la boca de Sofía. La tormenta, su frágil excusa, ya era un suave susurro. La luz, más brillante. Ambos sabían lo que él pedía. Sofía no dudó. «Me quedo», susurró. Hicieron el amor de nuevo. Una exploración lenta y cariñosa, donde cada roce y cada beso era una comunicación más allá de las palabras. Él descubrió los puntos que la hacían arquear la espalda, los susurros que la hacían estremecer. Ella aprendió el ritmo de su cuerpo, la pausa en su respiración al tocar la cicatriz en su hombro. En ese instante no eran el hombre de la montaña y la chica perdida, sino solo Julián y Sofía. La cocina ganaba calor. Mientras preparaban el café, él le mostró la bomba de agua. Su mano grande cubrió la de ella, el cuerpo de él presionado contra la espalda de Sofía. Ella sintió el calor, el pino, el almizcle. Por un instante, apoyó la cabeza en el hombro de él, un toque que hizo dispararse el corazón de Julián. «¡El tocino!», rió Sofía. Él maldijo, alejándose. La risa de ella resonó, silenciada hacía 5 años. Para Julián, la melodía más hermosa del mundo. El día se deslizó en intimidades. En el porche él le mostró las huellas en la nieve. Conejo, zorro y, lo más inquietante, de un lobo.
¿Entiendes por qué te lo advertí?, preguntó Julián con el brazo firme en la cintura de Sofía. Entiendo, respondió ella, erizada no solo por el frío. ¿Me protegerías con tu vida? La respuesta, grave e instantánea, flotó en el aire helado, una promesa que trascendía lo acordado. De vuelta al calor, la leña escaseaba. Necesito ir al cobertizo, dijo Julián. Yo voy, insistió Sofía. Él dudó. Hace frío. No soy de azúcar, replicó ella, vistiéndose el abrigo ligero. Julián frunció el ceño. No te abrigará. Del baúl sacó un pesado abrigo de piel de oveja. Usa este. Era de Silvia. Sofía lo supo. El gesto la silenció. Ella lo vistió, el forro suave y cálido como un abrazo del pasado. Lo miró. Te queda mejor a ti, murmuró él con la voz ronca. 30 metros hasta el cobertizo. En la nieve alta, Julián abría camino. El aire puro, el mundo blanco y silencioso bajo un cielo azul. Mientras apilaba leña, Sofía sintió un escalofrío. Miró hacia el bosque. Allí, entre las sombras, ojos amarillos, brillantes, la fijaban. Un lobo joven, flaco, hambriento, solo observaba. El miedo le ahogó la garganta. Quería gritar por Julián, pero no había voz. El lobo dio un paso, luego otro. Julián se giró sintiendo el silencio de Sofía. Vio al lobo en el instante en que éste avanzó. «Sofía, atrás, despacio», rugió soltando la leña y poniéndose en medio. El pánico la hizo tropezar. Cayó en la nieve. El lobo saltó. Todo se ralentizó. El cuerpo gris en el aire, dientes al descubierto, el grito de terror de Sofía. Julián rugió, más animal que humano, y avanzó. Sin arma chocó con el lobo en el aire. Cayeron en la nieve, un enredo de furia. Sofía observaba, horrorizada, mientras rodaban. Gruñidos del lobo mezclados con los gritos de Julián. Los colmillos del lobo buscaban la garganta de Julián. Zarpas afiladas desgarraban la manga de su abrigo. Sin pensarlo, Sofía actuó. Sus ojos se fijaron en la leña pesada que yacía en el suelo. La empuñó. ¡Julián! Su grito rasgó el aire. En la fracción de segundo en que el lobo volteó la cabeza, Julián reaccionó. Usando todo su peso, giró al animal, inmovilizándolo con el antebrazo. Pero la bestia, en su desesperación, era fuerte y escurridiza. Sofía no dudó. Corrió, asestando un golpe potente en la cabeza del lobo con la leña. Un impacto seco, un aullido de dolor. El animal se ablandó bajo el agarre de Julián. Él lo arrojó. El lobo cayó en la nieve, aturdido. Se levantó, cojeó y se perdió en el bosque. Julián se puso de pie, el pecho jadeante. Un desgarre exponía su brazo, manchando la nieve. Sus ojos, sin embargo, ignoraban la herida, fijos en Sofía. Ella temblaba, todavía con la leña en las manos. En 2 pasos, él la envolvió en un abrazo desesperado. ¿Estás bien? ¿Te lastimó? Su voz, un susurro de pánico mientras sus manos la examinaban. «Estoy bien», ella murmuró, el rostro en la franela de él. «Pero tú, tu brazo...» «No es nada», intentó él, pero ella lo apartó. El corte era profundo, las marcas de los colmillos nítidas sangrando sin parar. «Necesitamos ir adentro. Ahora». Ella lo guió de vuelta a la cabaña. Una vez dentro, lo hizo sentarse. Las manos de Sofía temblaban, pero una calma inesperada la dominó al buscar el botiquín de primeros auxilios. Limpió la herida, el corazón encogiéndose con cada estremecimiento de él, y la vendó con firmeza. «Me salvaste», dijo Julián en voz baja observándola. «Nos salvamos», ella corrigió encontrando su mirada. El sol de la tarde irrumpía por la ventana, iluminando el polvo suspendido. La tormenta por fin había pasado. El cielo afuera se abría y el tiempo de su pacto había llegado a su fin. Un silencio denso llenó el espacio. No era tenso, sino pesado, preñado de palabras no dichas, de la certeza de que el mundo real alejado por 3 días estaba a punto de invadir su burbuja. «El camino montaña abajo debe estar transitable mañana por la mañana», anunció Julián, con una voz extrañamente formal. La frase flotó, un veredicto final.
El fin. Un nudo apretó la garganta de Sofía. ¿Irse? ¿A dónde? No tenía nada, ningún lugar, nadie. Pero en los últimos 3 días, aquella cabaña se había vuelto más hogar que cualquier otro sitio. Julián, un hombre rudo, solitario, le había mostrado una bondad y protección inigualables. Sus ojos recorrieron la chimenea, la cama donde compartieron secretos y pasión, el rostro del hombre que había luchado por ella. La idea de partir era una herida abierta en el alma. Sí, ella susurró. Mañana. Él lo sintió. Sus ojos fijos en el fuego, la mandíbula tensa. No dijo, quédate. No pidió nada. La honra distorsionada, el código que motivó el pacto brutal, le impedía romper los términos ahora. El acuerdo había terminado. Con el corazón hecho pedazos, Sofía comenzó a recoger, en pensamiento, sus pocas cosas, preparándose para dejar el único refugio que había conocido. Un silencio melancólico sellaba el pacto de aquella última noche en la cabaña. La tormenta había cesado, pero la realidad golpeaba la puerta de madera, despiadada. La cena de Julián, antes un consuelo familiar, ahora exhalaba el amargo sabor de la despedida. Cada mirada por la mesa portaba un deseo no dicho, tan palpable que el aire se espesaba. Julián la observaba, absorbiendo cada detalle del rostro de Sofía, el mechón rebelde, el sutil pliegue de preocupación, el brillo vulnerable en sus ojos. Ella había surgido como una llama improbable en su existencia gris. La idea de verla desaparecer, de borrarse de su vida, era un dolor físico, un cuchillo girando en la vieja herida de su pérdida. Sofía apenas lograba tragar. Su corazón, un latido incesante, martillaba la pregunta. ¿A dónde voy? Sin embargo, más hondo que la incertidumbre, yacía el dolor de abandonar a Julián. En solo 3 días, él se había vuelto su puerto seguro, protector, confidente, amante. Él había visto su vulnerabilidad sin explotarla. Ella había visto su dolor sin alejarse. En aquellas circunstancias crudas, encontraron el uno en el otro belleza y consuelo. La perspectiva de volver al mundo sin la solidez de él, sin la seguridad de sus brazos, era simplemente insoportable. ¿Tienes a dónde ir? Julián rompió el silencio, la voz áspera. La pregunta sonó práctica, pero Sofía captó la corriente subterránea de preocupación. Negó con la cabeza, la garganta apretada. Me las arreglaré. Tal vez un albergue en la ciudad. La palabra albergue resonó hueca y fría. El único que había conocido, después de todo, eran aquellas paredes de madera. Julián se levantó, comenzando a lavar los trastes, su espalda ancha formando una barrera invisible entre ellos. «Tengo algo de dinero», dijo, sin voltearse. «No es mucho, pero te da para empezar de nuevo. Pagar una renta por 1 o 2 meses, comprar comida». La oferta, sin embargo, más que generosa, sonó como una bofetada en el rostro de Sofía. Para ella, él intentaba pagarle, deshacerse de ella, reducir todo lo que habían vivido a una mera transacción financiera. La humillación y el dolor fueron tan punzantes que ella se irguió abruptamente. La silla se arrastró ruidosamente por el suelo. «No quiero tu dinero», explotó ella, la voz ahogada por la furia y la amargura. «No es por eso, no soy una prostituta, Julián». Él se volteó despacio, las manos mojadas goteando en la tarja. Su rostro era una máscara de agonía. «Lo sé, Sofía, por el amor de Dios, sé que no lo eres». Cruzó el pequeño espacio en 2 pasos y sujetó sus brazos con firmeza. «Yo solo. No puedo mandarte lejos con las manos vacías, de vuelta al frío. La idea de que estés sola me destruye». Su voz se quebró. La vulnerabilidad cruda en sus ojos desarmó a Sofía por completo. «Entonces no me mandes lejos», susurró ella, las lágrimas finalmente bañando su rostro. «Pídeme que me quede». El mundo pareció detenerse. El crepitar del fuego, el lamento del viento afuera, todo se silenció. Solo el sonido de sus respiraciones llenaba el aire denso. El rostro de Julián se contrajo, una mueca de conflicto desgarrador. Era todo lo que más anhelaba. El clamor de su alma solitaria
desde el instante en que la vio desplomarse en su puerta. Pero la culpa y los fantasmas del pasado eran pesados grilletes. «No puedo», pronunció, cada sílaba, una tortura. «No soy bueno para ti, Sofía, soy un hombre roto, maldito. Esta montaña me arranca todo. No puedo arriesgarme a perderte también». «No me vas a perder», insistió ella, aferrándose con fuerza al frente de su camisa. «Yo no soy Silvia, nuestra historia no tiene por qué seguir el mismo desenlace». La verdad le explotó a Julián, un torrente de dolor y miedo contenidos. «No entiendes», exhaló él. «Yo la amé, pero mi amor fue inútil para salvarla. ¿Y si ocurre de nuevo? Si te amo y algo te hiere, no sobreviviría. Sofía, por favor, no otra vez. Es mejor quedarme solo. Así, solo me lastimo a mí mismo». «Te amo», fue su confesión más temible, flotando en el aire, un amor nacido del trauma y la pérdida. «Pero ya me amas», Sofía susurró, la certeza de sus palabras sacudiendo cada fibra de su ser. «Yo también te amo, hombre grande y terco. Y lo que más me heriría, más que cualquier lobo o avalancha, sería irme y no volver a verte jamás. Por favor, Julián, no dejes que tu miedo sea más grande que tu corazón. Quédate conmigo. Déjame quedarme contigo». Ella se irguió de puntillas y lo besó. No fue un beso de pasión, sino de súplica, un intento de curar, de decir todo lo que sentía. Él resistió un instante, el cuerpo tenso por el conflicto. Pero entonces, con un gemido rendido, sus brazos la rodearon, atrayéndola a un abrazo tan apretado que la dejó sin aliento. Sus labios respondieron a los de ella con hambre desesperada, una admisión de que estaba perdido, incapaz de vivir sin ella. «Quédate», murmuró contra la boca de ella. «Por favor, Sofía, quédate». Aquella noche no se unieron como amantes por un pacto, sino como almas que encontraron su hogar. Hicieron el amor con una ternura reverente. Cada caricia, una promesa silenciosa. Era un nuevo comienzo, una fundación erigida sobre las ruinas del antiguo acuerdo. El amanecer trajo luz, no el peso de la partida, sino la promesa de días. En el desayuno el silencio melancólico fue reemplazado por risas y planes, pequeños planes que valían el mundo. «¿Podemos ampliar el huerto en primavera?», preguntó Sofía. «Sé cultivar tomates y calabazas». Julián la observó, admiración en sus ojos. «Me gustaría eso», dijo él, la primera sonrisa verdadera que ella le había escuchado. Una sonrisa que transformó su rostro áspero, revelando al hombre gentil detrás de la barba y el dolor. «Y necesitamos arreglar la cerca del gallinero antes de que regresen los zorros», añadió, entrando en el juego. La vida en la montaña se asentó en un nuevo ritmo. Los días de Sofía se llenaban de tareas sencillas. Aprendió a cocinar en la estufa de leña, a identificar plantas comestibles y a remendar la ropa de Julián con el costurero de Silvia. Tocar las pertenencias de la difunta esposa era extraño, pero con el aliento de él, Sofía comenzó a infundir nueva vida en la cabaña, no para borrar el pasado, sino para construir sobre él. Julián, por su parte, cambió de maneras que jamás imaginó. Hablaba más, compartiendo historias de su infancia, de su tiempo como leñador antes del aislamiento. Su risa se hizo más frecuente, a menudo provocada por los torpes intentos de Sofía de cortar leña o por sus chistes tontos. Él la observaba con un amor y un cariño tan evidentes como la montaña. La pasión entre ellos no disminuyó, se profundizó, entrelazándose con afecto, confianza y compañerismo. Sus noches eran una celebración, sus días un compromiso silencioso. Sin embargo, el mundo de abajo no había desaparecido. Semanas después, con la nieve derretida, Julián anunció: «Necesitamos ir a Valle Escondido. Nuestras provisiones se están acabando». La mención del pueblo trajo una sombra de ansiedad a Sofía. El mundo de Armando, aquel que la había rechazado. «Iré yo solo», dijo Julián, percibiendo la tensión. «No, iré contigo», ella insistió, con el mentón en alto. «Basta de esconderme. Esta es mi vida ahora y no me avergüenzo de ella».
La vieja camioneta de Julián crujía montaña abajo hasta Valle Escondido. Después de semanas de aislamiento, la agitación y el ruido fueron un choque. Mientras Julián resolvía los suministros en el almacén general, Sofía se aventuró por la calle principal. Entonces, él apareció. Armando. Elegante en un traje caro, reía a carcajadas saliendo de un edificio de oficinas. El corazón de Sofía se detuvo. Ella se congeló, rezando para no ser vista. Demasiado tarde. Él la vio. Sus ojos se abrieron en shock, entrecerrándose con desdén. Se disculpó con su acompañante y cruzó la calle, el rostro transformado en una máscara de falsa preocupación. «Sofía, mi querida», Armando exclamó, alto para que los transeúntes escucharan. «¿Dónde te habías metido? Estábamos tan preocupados, creí que te habías fugado». La audacia la ahogó. Una rabia escaldante subió por su cuello. «No te atrevas a fingir que te importa, Armando», siseó la voz baja y feroz. La fachada de Armando se derrumbó, revelando una irritación cruel. «Escucha, muchacha ingrata, te ofrecí un hogar y escupes en mi cara. Ahora mírate, en esos harapos. ¿Qué haces? ¿Vendes tu cuerpo a algún leñador?» Las palabras afiladas buscaban humillarla, destruirla. Por un segundo, funcionó. Miradas curiosas, una vergüenza abrumadora. Pero una mano grande y cálida se posó en su hombro. Julián estaba allí. Su sola presencia era una declaración. Ni una palabra para Armando, solo una mirada gélida, letal, que lo hizo retroceder instintivamente. «Sofía», la voz grave y profunda de Julián la llamó, ignorando por completo al hombre frente a ellos. «El almacén entregará las provisiones. Vi una lonchería que sirve pay de manzana. Pensé que te gustaría». El contraste era abrumador. Julián la guió lejos, el brazo firme sobre sus hombros, un escudo protector. Armando se quedó en la banqueta, humillado y furioso, el puño cerrado. No los dejaría impunes. En la lonchería Sofía temblaba. La adrenalina y la humillación aún corrían por sus venas. «Siento mucho que hayas tenido que ver eso», susurró ella. Julián sostuvo su mano. «No te disculpes, no hiciste nada malo, fuiste valiente, lo enfrentaste y no dejaste que te quebrara». Apretó su mano. «Ese hombre está equivocado. No estás vestida con harapos. Para mí eres la mujer más hermosa que he visto, y lo que tenemos. Eso no tiene precio, nunca lo olvides». Las palabras fueron el bálsamo que su alma herida necesitaba. Una sonrisa temblorosa pero genuina brotó en sus labios. «Te amo», dijo ella, allí en la ruidosa lonchería. «Yo también te amo, mi pequeña flor de la montaña», respondió él, sin importarle quién pudiera escuchar. Pero el incidente plantó una semilla venenosa. Armando no olvidaría. Empezó a investigar. Pronto descubrió sobre el recluso Julián, el hombre que vivía solo en la montaña desde la trágica muerte de su familia. Los registros de Isabel Acosta, vulnerables en manos de alguien tan inescrupuloso e influyente como Armando, eran un peligro silencioso. La paz idílica de la montaña, sin embargo, no duraría. Semanas después, la tranquilidad fue quebrada por la llegada de una camioneta patrulla que serpenteaba la carretera llena de baches rumbo a Caborna. De dentro del vehículo, 2 policías desembarcaron, uno exhausto, con la experiencia marcada en el rostro, el otro, joven y visiblemente aprensivo. Julián salió a su encuentro, Sofía justo detrás, el corazón de ella disparado por un sombrío presentimiento. «¿Julián Mendoza?», cuestionó el policía más viejo. «Soy yo», respondió Julián. «Estamos aquí por una denuncia del señor Armando Salazar. Él alega que la señorita Sofía Acosta está bajo su custodia en contra de su voluntad». El policía le entregó un documento, una orden de restricción y tutela. Afirmaba que Sofía, en estado de inestabilidad emocional tras la muerte de su madre, estaba bajo los cuidados legales de Armando y que había huido, siendo indebidamente influenciada por Julián. «Esto es ridículo», Sofía bramó. «Estoy aquí por mi propia voluntad. Él fue quien me expulsó». El policía más joven, con la duda clara en la mirada,
Alternó el enfoque entre Sofía, el porte imponente de Julián y la cabaña aislada. «Señorita», suspiró el policía más viejo, «legalmente, su padrastro es su tutor. Hay una denuncia de secuestro y privación ilegal de la libertad contra este hombre. Hasta que esto se resuelva, necesita venir con nosotros, y el señor Mendoza está arrestado». La palabra «arrestado» golpeó a Sofía como una bofetada. Julián se tensó, la furia ardiendo en sus ojos. «No se la llevarán a ninguna parte», rugió, su cuerpo posicionado protectoramente frente a Sofía. El policía más joven instintivamente llevó la mano a su arma. «Señor, no dificulte las cosas». «Julián, no», Sofía gritó, aferrándose a su brazo. «No te resistas, será peor». Desesperada, ella suplicó a los policías: «Por favor, es un error. Armando está mintiendo. Me odia, solo quiere lastimarme». El policía de mayor edad, impasible, respondió: «Podrá contar su historia en la comandancia, señorita. Ahora venga en silencio». Julián fijó la mirada en el terror estampado en el rostro de Sofía. La resistencia se desvaneció, sustituida por una resignación fría y calculada. Él sabía que luchar solo confirmaría las sospechas y la pondría en mayor peligro. Con las manos alzadas en señal de rendición, se dejó esposar. El clic metálico de las esposas fue el sonido más espantoso que Sofía jamás había escuchado. Mientras la patrulla la llevaba montaña abajo, ella miró por el cristal trasero, viendo a Julián ser empujado a la parte trasera de la otra camioneta. Aquella imagen, su protector, el hombre fuerte y orgulloso tratado como un criminal, le partió el corazón. Él la encontró con la mirada, y aún a la distancia, ella captó la promesa silenciosa: «Te voy a encontrar». Pero a medida que la distancia entre ellos aumentaba, el miedo la agarraba con garras de hielo. Armando había ganado. Arrancada de su paraíso, su guardián arrojado a los lobos. Ella estaba sola de nuevo, regresando al infierno que él había creado. La batalla por su amor acababa de salir de la montaña, entrando en un mundo de leyes corruptas y hombres viles. Las probabilidades nunca parecieron tan escasas. La comandancia era un laberinto frío e impersonal, oliendo a desinfectante y desesperación. Sofía fue conducida a una pequeña sala de interrogatorio, mientras a Julián lo llevaban a las celdas. La separación fue un tirón brutal, dejándola mareada y con náuseas. Armando la esperaba allí, el rostro adornado con una máscara de preocupación cuidadosamente ensayada para los policías. «Sofía, gracias a Dios estás a salvo», dijo él, intentando abrazarla. Sofía se apartó como si él estuviera en llamas. «No me toques, monstruo», escupió, la voz temblando de furia. «Les contaré todo lo que hiciste». Armando exhibió una sonrisa cruel, desprovista de cualquier calor en los ojos. «Cuéntales lo que quieras, querida. Yo soy un miembro respetado de esta comunidad. Él es un recluso salvaje con un pasado trágico. ¿A quién le van a creer? Yo soy tu única familia. Tengo la tutela. La ley está de mi lado». La cruel verdad envenenaba a Sofía. Él tenía razón. En la sala de interrogatorios, ella narró su historia. Detalló la expulsión por Armando, la nevada, el rescate por Julián. Intentó explicar el pacto, pero las palabras se desvanecieron, sonando vacías y vergonzosas bajo la mirada escéptica del sargento Ramírez. Habló del amor que floreció, de la bondad de Julián, pero veía en los ojos de los policías la imagen que estaban formando. Una chica vulnerable y traumatizada, seducida por un hombre solitario y mayor. El síndrome de Estocolmo. Del otro lado de la comandancia, Julián mantenía un silencio pétreo. Se negó a hablar sin abogado. Sabía que cualquier palabra sería distorsionada. Su única preocupación era Sofía. Había visto el miedo en sus ojos cuando se la llevaron, y la impotencia lo consumía. En aquella celda, él se sentía inútil. Tras horas de interrogatorio, la decisión fue tomada. Julián permanecería bajo custodia, acusado de secuestro y agresión, esperando investigación. Sofía, tutelada legalmente por Armando, fue liberada bajo su custodia. Era la peor pesadilla haciéndose realidad. El viaje de vuelta a la casa
ahora un escenario de opresión, fue un silencio abrumador. Armando conducía con una sonrisa de satisfacción. ¿Lo ves, Sofía?, finalmente dijo al estacionar. El mundo funciona así. Poder y dinero vencen. Ese troglodita tuyo se pudrirá en la cárcel, y tú aprenderás a comportarte. Te quedarás aquí donde yo pueda vigilarte. La casa parecía fría, estéril. Armando había quitado todas las fotos de su madre, reemplazándolas con obras de arte de mal gusto. La encerró en su antiguo cuarto, la ventana enrejada. Todo parecía meticulosamente planeado. «Esto es por tu propio bien», dijo desde la puerta. «Hasta que vuelvas en ti». Días se convirtieron en semanas de tortura. Sofía era una prisionera en su propia casa. Armando la trataba con desprecio gélido, alimentándola como un animal, recordándole a cada instante su impotencia. Pero el espíritu de Sofía, forjado en el rigor de la montaña y en el amor puro, no se doblegaría. Ella fingió resignación, arrepentimiento. Comenzó a conversar con Armando, a demostrar sumisión. Lentamente la guardia de Armando cedió. En la prisión, Julián no se quedó inactivo. Con su única llamada telefónica, buscó a un viejo amigo del ejército, alguien a quien le debía la vida, ahora un abogado renombrado en la capital. Miguel, el abogado, llegó en 2 días. Escuchó la versión de Julián. Incluso con las circunstancias adversas, la verdad brillaba en los ojos del amigo. «La clave», dijo Miguel, «es probar la tutela fraudulenta de Armando y que él la había expulsado. Necesitamos pruebas». Sofía, por su parte, actuaba. Armando, ella sabía, era un hombre de hábitos. Cada jueves iba a un bar a encontrarse con sus socios. Esa era su oportunidad. En una de esas noches, usando una horquilla escondida, ella destrabó la habitación. El corazón le latía con fuerza. Se dirigió al estudio de Armando. Él era arrogante, la subestimaba, jamás imaginaría que ella osaría buscar algo. Mesa, cajones, archivos. Lo revisó todo, nada. ¿Dónde escondería algo tan vital? La desesperación la abrazaba. Entonces un recuerdo se encendió en Sofía, una conversación entre Armando y su madre, meses antes del fallecimiento de ella. Armando siempre se jactaba de ser el más astuto, moviendo sus negocios ilícitos a la luz, pero invisible a los ojos de todos. Los ojos de Sofía, instintivamente, se posaron en el cuadro de un navío que su madre tanto detestaba. Un escalofrío la recorrió al retirarlo. Ahí estaba, una caja fuerte empotrada en la pared, cerrado con llave, claro, pero Sofía poseía una memoria que Armando subestimaba. Aquel hombre sin sentimientos estaba obsesionado por una única fecha, la de su primer millón. Ella lo oyó jactarse de eso una vez. Con la fecha digitada, el secreto se desveló con un suave clic. Dentro, además de un fajo de billetes, estaban las joyas de su madre y una carpeta crucial. Allí, la cruda verdad, el testamento original que dejaba todo a Sofía y la prueba del despojo. Documentos forjados por Armando, con correos electrónicos que revelaban la complicidad de un abogado corrupto. Pruebas abrumadoras, incuestionables. Con la carpeta y las joyas de su madre en mano, Sofía huyó hacia la noche, sin un centavo o teléfono, pero con un destino grabado en el alma. Corrió kilómetros por la oscuridad, siguiendo la carretera hasta la comandancia. Irrumpió en la comandancia, jadeante y desesperada, la carpeta apretada contra el pecho. La arrojó sobre la mesa del sargento Ramírez. «Aquí», jadeó. «La prueba. Armando es el ladrón y mentiroso. Julián es inocente». Mientras el sargento Ramírez examinaba los papeles, el escepticismo endurecido en su rostro se quebró en puro asombro. Armando fue llamado y confrontado con las evidencias. Su fachada se derrumbó en un instante. Las amenazas y negaciones se tornaron pánico y balbuceos. La mañana siguiente trajo un amanecer de esperanza. Julián fue liberado. Sofía lo esperaba, una silueta de promesa bajo la luz del sol. Sin palabras, solo la carrera desesperada uno al encuentro del otro, un abrazo que sellaba un reencuentro largamente postergado, ignorando las miradas de los transeúntes. Él la alzó del suelo, el rostro entre sus cabellos. Los susurros
Llegaron en medio de la emoción cruda. Sabía que vendrías. Ella sollozó en su pecho. Nunca te dejaría. Él respondió con la voz quebrada. Armando Salazar enfrentó la justicia por fraude, perjurio y falsificación. Sus bienes, congelados, la casa, finalmente devuelta a Sofía. Una semana después, la vieja camioneta pick-up los llevó de regreso a la montaña. Cuando se detuvo frente a la cabaña, un suspiro conjunto de alivio marcó la llegada. Estaban en casa. Pero Sofía tenía otra sorpresa, un brillo travieso en los ojos. Ella apretó la mano de Julián. Esta cabaña es hermosa, pero un poco pequeña para una familia, provocó. Julián la miró confuso. Ella sonrió guiando la mano de él a su vientre. Necesitaremos una habitación extra, en unos 8 meses. Los ojos de Julián se abrieron de par en par, una mezcla de asombro, alegría y un dejo de temor cruzándole el rostro. De su mano en el vientre de Sofía a los ojos de ella, balbuceó. «Sofía, estás...». Lágrimas de pura dicha brotaron. Él cayó de rodillas en la nieve que se derretía, abrazando la cintura de Sofía, la oreja pegada a su vientre, como si ya pudiera escuchar el pequeño milagro creciendo. Aquel que había perdido a su familia y temido amar de nuevo, ahora recibía una segunda oportunidad. Los años siguientes fueron de una felicidad que creían solo de cuentos. Con la herencia de Sofía y la maestría de Julián en la madera, levantaron una casa más grande en el mismo lugar, un hogar lleno de luz y risas. Julián mantuvo su naturaleza silenciosa y fuerte, pero el dolor en sus ojos se dio a un profundo contento. Sofía floreció, convirtiéndose en una mujer segura y fuerte. El amor por Julián y la nueva familia, su ancla inquebrantable. En primavera, Mateo nació, homenaje al hijo perdido de Julián. Ojos del padre, sonrisa de la madre. Años después, Silvia llegó, y su nombre renació en la montaña como amor, no dolor. Criados en la belleza salvaje, aprendieron la fuerza de la naturaleza y del amor familiar. El mundo de Armando, de mentiras, se convirtió en una sombra distante, un recordatorio de lo superado. Julián juró no amar más. La montaña se había llevado a su esposa, y el dolor era demasiado. Pero el destino dejó a Sofía congelada en su puerta. Él no tuvo elección, la dejó entrar. Primero en la casa, luego en la cama, y por último, en su corazón renuente. Su historia, nacida del pacto primitivo, un techo por el calor de un cuerpo, probó que el amor florece en las sombras, que las almas rotas sanan, y que las segundas oportunidades no solo son posibles, sino a menudo más dulces que las primeras. El amor que encuentras, a veces, no es lo que buscabas, sino lo que necesitabas, y puede salvar tu vida de maneras inesperadamente hermosas. Si te conmovió la historia, suscríbete, y para más pasión y contenidos exclusivos, hazte miembro, ayudando a nuestra familia a seguir creando.